consulta escriben al chat y las vamos leyendo. Compartimos pantalla. Dame 2 segundos, Ale. Cuando vos me digas, no sé si lo estás compartiendo. Ahí se ve. Ahí se ve bien. Bueno. Bueno. Ahí estamos. Bueno, te pensaba presentar, pero querés presentarte vos. No, por problema. favor, al contrario. Así, yo les estoy dando clases, creo que a los mismos alumnos en Producción Animal 3. Así que me conocen la gran mayoría. Bueno, para el que no lo conoce, Producción Animal 3, el doctor Alejandro Enrique, también profesor de clínica de equinos, integrante del, del área de equinos del Hospital de Grandes Animales, del Hospital de Salud Animal, la parte de Grandes Animales, y docente también ha sido docente de otras cátedras también acá en la facultad, que era cuando fue quirúrgica, de enfermedad de los equinos y demás. Tiene una amplia experiencia en el tema, así que bueno, y nos da todos los años una mano con el tema cólico, y una amplia experiencia de atender cólicos a campo, digamos, que es un poco la idea que queremos con la que se lleven de estas clases, que qué hacer con un caballo con cólico en un campo, en un estuvo donde les toque. No sé si me faltó algo, doctorazo. Está bien, justamente yo soy de los viejos clínicos que no tengo una experiencia quirúrgica, justo está acá en el aula del doctor Maturín, que es el cirujano al cual cuando veo que la situación me sobrepasa y que es posible que haya que tomar una decisión de cirugía, charlo con él, le cuento cómo está el caballo para tratar de mandarle el caballo con las mejores condiciones para decidir una cirugía. Por eso esto es una aproximación a un diagnóstico clínico y pronóstico, y la idea es hablar de los predisponentes, por qué es tan común el cólico en el caballo y cómo nos cambió a nosotros, los clínicos, la posibilidad de la cirugía, que cuando yo empecé no había anestesia inhalatoria y la cirugía eran candidatos a que termine todo mal. Hoy, derivando a tiempo, hay grandes posibilidades de tener una solución. El síndrome cólico sabemos que es perteneciente o relativo al colon, según el Diccionario de Ciencias Médicas del Dorland, y la definición sería un dolor abdominal agudo, en el cual nosotros normalmente tratamos de hacer una diferencia clínica: verdaderos, cuando afectan al tracto gastrointestinal, o los cólicos falsos si afectan a órganos alojados en la cavidad abdominal. Por ejemplo, la parte genital, en la hembra. Cuando alguien dice le está doliendo la panza porque le duelen los ovarios o tiene un trastorno en vejiga, por ejemplo, cálculos en vejiga que pueden dar síntomas de cólico y en realidad están afectados a la cavidad pelviana de la vejiga. Los factores predisponentes del cólico en el caballo son varios y tiene predisponentes anatómicos importantes. Tiene un tracto digestivo muy largo que tiene diferencias en el lumen, en el diámetro de la luz. Tiene, por ejemplo, el orificio iliocecal, la flexura pelviana, cambia de diámetro. Movilidad amplia del intestino, fundamentalmente el delgado, con un mesenterio que está relativamente largo y suelto y le permite moverse, y la posibilidad de atraparse o encarcerarse en alguna estructura preformada o neoformada. Por ejemplo, después de una cirugía, que es de una adherencia y puede meterse dentro de algún espacio que deje esa adherencia. Otra característica es que los caballos decimos que tienen ausencia de vómito. En realidad es posible que el caballo regurgite
por ejemplo, frente a un choque esofágico u obstrucción esofágica aguda. Puede haber salida de alimentos llamativamente por nariz y boca. También tiene el paladar blando largo. La laringe tiene una posición intrafaringea. El paladar blando es completo. Se habla de que hay una falta del centro nervioso para el vómito, no se sabe si es causa o efecto de los factores anatómicos. Tiene un pequeño tamaño del estómago que está predispuesto a la ruptura si hay una distensión que se sigue produciendo si el animal tiene un reflujo posterior, tiene una obstrucción intestinal y hay un reflujo hacia el estómago, o una indigestión primaria con una distensión aguda de todo el estómago. Y está en negro algo que es muy importante. Tiene un sistema vegetativo lábil. ¿Qué quiere decir lábil? Que rápidamente responde. Cualquier factor de irritación, por ejemplo, cuando escuchamos que un caballo tomó agua helada en el campo, es factible que genere un cólico espasmódico porque tiende a la vagotonía, a un incremento del tono vagal, con hiperperistaltismo. Por eso, durante mucho tiempo se han indicado medicaciones que disminuyan los espasmos y que a veces pueden estar contraindicadas si nosotros medicamos sin tener la precaución de hacer todo este examen clínico. Porque si tenemos algo, alguna desituación del intestino o una obstrucción, el disminuir el peristaltismo no va a enmascarar el proceso que se lleva adelante en ese tubo digestivo. Acá estamos viendo fotos de algunas de las características que tienen anatómica. En la de arriba, lo que tenemos la disposición de la laringe intrafaringea, acá la vemos, con el velo del paladar completo. Aquí la epiglotis tiene que estar descansando por encima del velo del paladar. Si nos metemos con un endoscopio y tendríamos una imagen, lo que estaríamos viendo es la epiglotis descansando sobre un velo completo del paladar y la entrada de la glotis, del ostium laringe. La disposición del ciego y del colon mayor en el flanco derecho y del colon ventral en el flanco izquierdo. Y esto que estamos viendo acá es una imagen del Jennings, de un libro de cirugía de grandes animales, con la disposición de ciego y colon mayor, que no tienen adherencia a la pared abdominal, y eso permite que pueda existir desplazamientos y torsiones, que es uno de los problemas que está predispuesto cuando hay diferencias en la carga del material grosero. En algún caballo puede darse que frente al rolado del animal pueda torsionarse en lo que se llamaría un vólvulo de colon, por ejemplo, estas grandes vísceras. Este es un cuadro que compara el tamaño relativo del estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, entre el caballo arriba, que vean el tamaño que tiene, comparando con el intestino delgado e el intestino grueso, el perro, el tamaño del estómago que tiene, por eso el perro frente a una distensión rápidamente vomita y puedes solucionar un problema estomacal, y en el hombre que tiene una disposición bastante similar entre las tres formaciones del tubo digestivo: estómago, intestino delgado e intestino grueso. Este es otro esquema también del Jennings, en el cual lo que están viendo es la disposición de una sección que cortaría la cavidad abdominal en forma horizontal. Estamos viendo el estómago, acá estamos viendo el hígado, el colon, y esto sería el colon derecho, acá tenemos viendo el vaso, todo lo que es el epiplón, que es muy largo, el orificio epiploico, una abertura natural, donde en algún momento podría llegar a meterse intestino delgado. El espacio entre
el vaso y la parrilla costal no estamos viendo algo que aparece acá en el dorso. Si estaríamos observando el dorso de la cavidad abdominal, podríamos ver la relación anatómica que tiene con el riñón izquierdo, que ya la vamos a ver. Tiene un mesenterio largo y móvil que va a permitir ese atrapamiento en espacios preexistentes como el orificio peploico o el espacio entre el riñón izquierdo y el vaso. Ya lo vamos a ver. Otros predisponentes, tenemos acá predisponentes como en la pérdida de condición corporal. Es una vieja foto de un caballo que perdió condición corporal en un campo muy malo, y cuando le dan un cambio alimenticio brusco puede dar un cólico, o sea, una transgresión aguda. Otros problemas de comportamiento, por ejemplo, esta estereotipia, tiro con apoyo, está en una yegua madre, un tipo de inconducta que aparece muchas veces en el hipódromo, en el establo, y se mantiene en el campo, animales que dejan de comer por apoyar la arcada incisiva sobre una superficie dura y traccionar. Durante algún tiempo creíamos que no había tragado de aire, pero aparentemente sí lo hay, y puede haber cierto grado de distensión gaseosa que puede dar en algún momento un cólico por timpanismo y alteración en la fermentación también. Y también raro de ver en hernias como esta, umbilicales. Más común puede ser una hernia inguinal, pero en las hernias umbilicales puede darse la posibilidad de que intestino ingrese en el anillo herniario y se meta en la bolsa herniaria y genere una obstrucción que sería estrangulada, porque el asa de intestino que se meta en ese orificio va a tener una compresión que va a ir increciendo. Primero, de los más complacientes, que serían las venas. Perdón, porque me perdió ahí el micrófono de alguien que lo... Cuando tengo un anillo herniario, como cualquier estructura que no cede, si ingresa un asa de intestino que tiene una irrigación arteriovenosa, lo primero que va a pasar es que se va a comprimir el vaso sanguíneo que más rápidamente cede son las venas. Empieza a haber un aumento de la presión hidrostática que genera fuga de líquido, incrementa un edema, y eso a su vez disminuye el tamaño del orificio. Por lo tanto, empieza a haber fuga de proteínas, cada vez empiezan a haber más presión, las arterias empiezan a pulsar porque no pueden llegar, y es el dolor agudo que tiene una obstrucción estrangulada. Cuando empieza a haber una leve isquemia, y hay un aumento de la intensidad de la llegada de sangre por la arteria, hasta que, por supuesto, si no tiene evolución, se necrosa. Pero ese sería más o menos el camino. Cualquier duda, van anotando en el chat, Nico me interrumpe y contestamos preguntas. Otros predisponentes importantes son alteraciones en la maxila, como estas que estamos viendo acá, en estas fotos, que van a hacer que las piezas dentarias no coincidan, no haya una buena oclusión, o alteraciones directamente en los dientes. Como pueden ver acá, espero que se vea, son escaneadas. Esto es lo que demuestra que la mandíbula superior es más ancha que la inferior. Por lo tanto, es muy común que terminen desgastándose las piezas dentarias, generando cierto filo hacia los carrillos de la mandíbula superior y hacia la lengua de la mandíbula inferior. Entonces dan estas aristas dentarias que generan dolor. Los caballos comen hasta que por ahí dejan de comer. Es factible que dejen de comer en un momento y después por hambre coman más. Entonces es un predisponente a transgresiones alimenticias por no examinar la boca. La conformación maxilar nos va a dar alteraciones en la oclusión de los incisivos, pero también en la oclusión de los molares, que son fundamentales para que los caballos puedan masticar el forraje o el pasto.
Así que alteración en la conformación maxilar o en la conformación dentaria. Otros predisponentes que a veces son hallazgos del cirujano o de la necropsia, si no llegan a la cirugía, son predisponentes congénitos. Acá están viendo lo que llamamos bandas mesodiverticulares, son pequeñas hendiduras en el meso donde se puede encarcerar un segmento de intestino, y acá están viendo el cambio de color que adopta justamente porque no puede retornar, comienza a ennegrecerse ese asa intestinal. Esto que ven acá es la foto de lo que sería un divertículo de Meckel, que es un resabio del embrión que muchas veces puede estar unido al ombligo, al orificio umbilical, o puede estar suelto como si fuese un divertículo, un dedal que cuelga del intestino delgado. En este caso, esto es como si fuese una rienda y puede girar alrededor de esta rienda intestino delgado y dar un vólvulo de intestino delgado. O el divertículo girar, meterse dentro del intestino y dar una obstrucción parcial que empieza a incrementar el cierto tono localizado y predisponer o a una invaginación de intestino o a una obstrucción simple que termina haciéndose también con compromiso circulatorio, porque la mucosa también está irrigada. Bandas mesodiverticulares o el divertículo de Meckel. Este esquema que está Doc, acá, sí, sí, antes de seguir, Leiva pregunta si la patología de los dientes es lo que se denomina punta de muelas. sí, punta de muela sería esto que están viendo acá, que uno abre la boca y puede ver esas aristas dentarias. Esto sería un braquignatismo. Acá están viendo cuando la mandíbula inferior es más corta que la superior, que sería como el pico del oro, y cuando la mandíbula inferior es más larga que la superior, como si fuera un boxer, prognatismo. Eso va a traer una alteración en la disposición de las muelas. ¿Qué va a pasar con eso? Una muela no va a tener contacto con la que está por encima y tiene un crecimiento. Los caballos no crecen los dientes como los roedores. Los caballos tienen los dientes dentro del alvéolo y van emergiendo los dientes permanentes y desgastándose a lo largo de la vida del caballo. Por lo tanto, si una muela o un premolar no tiene por encima o por debajo la pieza que debería tener oclusión, va a crecer y va a lastimar. Y a veces se nos ocurre mirar la boca a un caballo y nos damos cuenta que no estuvimos viendo ese problema. Lo que pregunta las puntas de muela el alumno es común por esto que estoy mostrando acá, porque los caballos tienen la mandíbula superior más ancha que la inferior. Entonces, si tienen cualquier alteración, por ejemplo, si hacen una estesia inhalatoria y usan un abreboca para meter un traqueotubo que agrande demasiado la boca, pueden generar una artritis de la articulación temporomandibular. Entonces los caballos empiezan a comer más de un lado que del otro y genera un desgaste anormal. Los caballos necesitan, para tener sus premolares y molares que son fundamentales para romper la fibra, necesitan comer pasto. Los caballos estabulados que comen grano, mastican poco, se les da poco pasto y muchas veces uno nota que los desgastes están alterados por el tipo de comida que tienen. Necesitan tener acceso al pasto. Este esquema que está acá es sacado de un libro del White, que no está en castellano, por lo menos que yo sepa. El abdomen agudo del caballo es el nombre del libro. Y está bueno ver esta foto para después relacionarlo con algo que les aconsejo que lean, que es el capítulo de fisiopatología de la diarrea del Collahan. ¿Qué están viendo acá? Todo el volumen de líquido que equivale a 1,5 veces el volumen del líquido extracelular del caballo. Es un círculo enterosistémico, un ciclo,
de toda la circulación de agua entre todo lo que es estómago e intestino, toda el agua que ingresa y toda el agua que egresa por la absorción. Acá nos está faltando algo fundamental en este esquema, que es la saliva. En los caballos a campo se produce más o menos promedio 30 a 50 litros de saliva de acuerdo al forraje que comen. Cuanto más grosero, más saliva necesitarán, por eso necesitan tener acceso al agua. Si no, un caballo que come forraje grosero y tiene poco acceso al agua, tiene una alta predisposición a lo que se llama impactación o impacción, que sería la obstrucción de forraje grosero desecado en el lumen intestinal. Una obstrucción simple de forraje grosero. En los caballos deportivos, o tienen un peón que le da agua todo el tiempo, o tienen un bebedero automático, que sería lo ideal. Fíjense que se vuelcan dentro del intestino delgado casi 136 litros de líquido por las glándulas, fundamentalmente hígado y páncreas, que liberan gran cantidad de líquido dentro del intestino. Líquido rico en bases, bicarbonato, que va a tamponar el ácido clorhídrico que viene del estómago, y a su vez todo lo que sería bilis. Todo ese líquido que ayuda a la digestión de lo que llega al estómago, más lo que está faltando de saliva, se va a ir reabsorbiendo fundamentalmente en ciego, 92 litros, y otro tanto en el colon mayor, 24 litros, un poco más en el colon menor cuando se desecan las boñigas, para perderse entre 6 litros, 8 litros que salen en el día. Cuando hablamos de diarrea, estamos hablando de un aumento de la cantidad de veces que defeca el animal o un aumento de la cantidad de agua. Si nosotros tenemos caballos en una pradera verde, como puede ser una avena, vamos a ver que los caballos tienen la materia fecal blanda o casi líquida. ¿Y eso a qué se debe? A que sobra agua. El sistema no tiene problema. Está sobrado de agua porque la pastura es muy rica en agua. Cuando tenemos alguna alteración ya sea por alteraciones de la flora, que es fundamental para que se absorba por los ácidos grasos volátiles que acompañan en la difusión en el ciego y en el colon, por una alteración de la flora o por alguna alteración orgánica del intestino grueso, vamos a tener una diarrea. La diarrea en el caballo adulto se debe a una alteración que esté en el intestino grueso, ciego, colon fundamentalmente. En los potrillos, todavía con un intestino grueso que no está maduro, puede haber diarrea que se origina en el intestino delgado. Por ejemplo, a rotavirus o a coronavirus en el periparto puede haber diarreas que hacen una enteritis anterior de yeyuno ilion y que no tengan un proceso de absorción porque el colon todavía no está maduro. En el caballo adulto, cuando hay diarrea, sabemos que está afectado lo que es ciego colon, como estamos viendo acá, que son los encargados de absorber esa agua. Acá están viendo una foto también del White, en el cual lo que ven es cómo, si se hace una extracción de el contenido que hay en el colon de caballos que están con dietas con heno solamente, como pueden ver, acá están viendo a contenido del colon dorsal derecho, solamente con heno. ¿Qué es lo que vemos? Mucha agua. El pasto, el esqueleto que soporta el agua dentro del organismo del caballo. Y acá lo que estamos viendo es un caballo que en el mismo lugar, en el colon, se presenta heno y granos. Hay menos agua y hay mucha más formación de gas. Siempre. Por supuesto,
el intestino grueso del caballo adapta su flora a este sustrato, lo que no quiere decir que necesite siempre tener heno para sostener agua. El ejemplo más importante o más fácil de explicar son los caballos que corren carreras de endurance, que antes de las carreras cambian la dieta de los caballos y le dan solamente pasto los últimos 4 o 5 días. ¿Para qué? Para que los caballos que van a perder mucha agua por el tipo de ejercicio, carreras de 80 kilómetros, casi siempre en verano, donde hay un metabolismo totalmente aeróbico y los animales usan todo el sustrato que tienen, son como maratonistas, terminan totalmente adelgazados, van perdiendo agua. Y una manera de mantener cierta cantidad de agua en el cuerpo del caballo es mantener agua dentro del intestino grueso. ¿Eso cómo se hace? Dando más pasto, más tiempo. Esto es un esquema también del White, que para mí es muy interesante porque lo que muestra es qué es lo que pasa cuando hay una obstrucción simple. Cuando dentro de la manguera, en este caso el intestino delgado, hay una obstrucción por un enterolito, un cuerpo extraño, o lo que fuera, un montón de piolines que come un caballo de un carrero y que terminan haciendo un enterolito y que se encarceran y se tapa. ¿Qué es lo que va a haber? Esto es lo normal. Acá hay un flujo de agua que ingresa y acá están viendo una vellosidad de intestino delgado donde hay una arteriola y una vénula que son los que alimentan a la mucosa. Cuando empieza a haber una obstrucción y se empieza a llenar de líquido, hay una presión incrementada de agua dentro de la luz intestinal, se colapsan las vénulas por el aumento de la presión de la pared, que fuerza líquido al lumen, entonces aumenta todavía más la salida de líquido. La obstrucción simple lentamente lleva a que haya una mayor distensión. Esa es una obstrucción simple. Ahora lo que estamos viendo es un esquema de una obstrucción estrangulada. ¿Qué es lo que están viendo aquí? Este es el esquema de cómo un intestino delgado donde se genera un espasmo, como este que pasa acá, y comienza a haber un hiperperistaltismo, se va metiendo dentro de sí mismo y se genera como si fuese un dedo dentro de sí mismo en un guante. Esto sería el mecanismo de una invaginación o intussuscepción. Esta pared está irrigada y le pasa lo mismo que hablábamos cuando nos imaginábamos intestino delgado metido dentro del orificio de una hernia. Esa compresión genera que los vasos sanguíneos, primero las venas, refluyan agua por presión hidrostática aumentada, aumentan el edema y le cuesta a la arteria llegar y empieza a generar un dolor agudo, que es el dolor isquémico, que es el que da síntomas más aparatosos. Perdón. Esta también es lo que mostraría el esquema similar a obstrucción estrangulada, una banda mesodiverticular. Este es un esquema del Glass Horse, una visión computarizada, donde se aprecia cómo en una línea abierta dentro del mesenterio se atrapa intestino delgado. Esto a veces puede pasar luego de una cirugía, donde no se advierte que queda un espacio y queda predisposición que esto aparezca. Por eso, cuando tenemos caballos con cólico, a veces siempre preguntar si tuvieron una cirugía previa de cavidad abdominal. Uno de los problemas que puede tener es la predisposición a volver a encarcelarse. Si nos metemos ya en lo que sería el examen clínico, lo primero que hacemos es tratar de hacer la historia clínica y la reseña de ese caballo con cólico. Normalmente, lo que nosotros hacemos es cuando nos llaman por un cólico, casi siempre estamos en otra parte. Estas son las preguntas que tratamos de hacer, yendo a verlo. ¿Qué edad tiene? En los potrillos al pie
de la madre recién nacido, podemos tener retención de meconio, ruptura de vejiga, casi siempre en potrillos machos con gestaciones que pasan del año. Hay cierta estadística que dice que puede ser. Por supuesto, ¿qué tendría que tener para que se rompa la vejiga? La vejiga llena, por eso se habla de gestaciones más prolongadas, y que en un parto distóxico puede ocurrir. ¿Qué pasa cuando se rompe la vejiga? Es muy fácil que no nos demos cuenta de nada, porque el potrillo se está parando. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que se rompió la vejiga? Cuando pasa el tiempo y el potrillo empieza a estar con cierto grado de depresión. ¿Qué es lo que está pasando? Se rompe la vejiga, cae la orina en la cavidad abdominal, el peritoneo absorbe el amoníaco y da un síndrome urémico, urinoso. Ese animal empieza a tener el vientre como si fuese una rana, con olor característico. Por supuesto, ese es ya está bastante complicado, y hay alguna alternativa, citan, de intentar hacer una cirugía rápida en esos animales. Pero lo que nos va a llamar la atención no es como en la retención de meconio, que es una obstrucción simple de la primera materia fecal, coincidente con potrillos que no llegaron a canostrar bien. Entonces, el primer laxante era el calostro. Por eso en los aras es muy común que se les dé laxantes por las dudas, porque la retención de meconio es bastante más común y genera un cólico bastante aparatoso. En los animales jóvenes es común que haga una sintomatología muy aparatosa cuando solamente tiene una retención de meconio en el recto. En los caballos adultos, la predisposición a ruptura estomacal, siempre tenemos que tenerlo en cuenta. En el sexo, si es un caballo entero y aparece un cólico agudo, tener en cuenta que puede ser una hernia inguinal aguda donde no se note nada, o puede ser una hernia escrotal, que el anillo inguinal interno y el anillo inguinal externo, todo ese canal, sea lo suficientemente grande para que descienda intestino delgado y pueda llegar a meterse en el escroto. Ese caballo va a tener un agrandamiento del escroto, hacer el diferencial con varias patologías, varicocele, hidrocele, una orquitis. Y en este caso se puede llegar a ocultar. ¿Cuál es el tema? Que tiene una hernia inguinal crónica o escrotal que en cualquier momento se hace aguda. Porque si tengo un aumento en la fermentación, genero gas, no puede volver, por lo tanto casi sería obligatorio, como pasa en el ser humano, la reposición del intestino en la cavidad abdominal y el cierre de la hernia. En los caballos lo que se hace en los padrillos es una castración con túnica vaginal cerrada, con una torsión del muñón para que ese canal no quede con un embudo. En las yeguas, también torsiones uterinas o de colon posparto. Recuerden que las yeguas tienen un cólico preparto, que es el movimiento del potrillo, de la posición que tiene, con la columna hacia abajo. Cuando rota, la yegua empieza a tener algunos síntomas de cólico, más o menos leves, duran 15 minutos hasta que empieza el parto. Eso es normal. Cuando esto sigue, para cualquiera que haya estado en un ARA o los parteros, saben que cuando esto se prolonga hay un problema. Entonces, es fundamental examinar a esa yegua para tomar una determinación de qué hacer. Hay que ver cuándo se inician, cuánto duran los síntomas. Pueden ser intermitentes. Aparecer parece que se tranquiliza y vuelve. Pueden ser muy severos, que nos preocupan porque estamos viendo un abdomen agudo. Después tener en cuenta qué estuvo comiendo. Si hubo cambios en la cantidad o calidad que puedan generar, ya sea una impactación, porque pasó de estar en un potrero más o menos bueno a un potrero con mucho forraje grosero sin acceso al agua. Nadie fue a ver los bebederos, por ejemplo. O pasó de estar en
en un potrero de rastrojo a una pradera de muchas veces leguminosa, rica en proteínas, que puede dar cierto grado de fermentaciones que pueden generar cólico. Justo, Sí. justo había con respecto a eso una pregunta que yo, para no cortar tanto, se la contesté algo por escrito. Sí, Yo por se la frené favor. un poquito. No, que si con lo que contabas antes de estos de Endurance, si con mucho más pasto, de esto de alimentar al caballo con mucho más pasto de lo que habitualmente come en los últimos días de la competencia para aumentar la retención de agua, si eso no podría generar trastornos digestivos. Yo lo que No, le puse que en general, en la medida en la que tenga acceso al agua ad claro, libitum, no debería existir, por supuesto. También va a depender de eh, que no le dé paja, sino justamente un fardo de buena calidad. En vez de preocuparnos tanto por el grano, el tema es dar fardos de buena calidad. claro. Y yo lo que le había puesto también es que no es que se modifica de manera grosera la dieta, sino que se le aumenta la cantidad de fibra, Sí, o sea, sí, que ya viene comiendo pasto, no es que de golpe se por hace un supuesto. cambio brusco. Sí, sí, sí. No, acá estoy hablando de cambio grosero o ese caballo eh, que viene del campo y lo ven flaco y se les ocurre, vamos a dar avena, maíz no, porque tengo miedo, el maíz puede ser más capaz de generar fermentaciones. El maíz tiene un problema serio, tiene baja digestibilidad ileal, o sea, pasa de largo en el intestino y tiene el problema que llega casi entero al ciego. Entonces, si los caballos estaban comiendo pasto y avena y no comían nunca maíz, se van a encontrar el caballo que cambia de golpe, su flora bacteriana puede alterarse rápidamente y generar fermentaciones secales. Eso es uno de los problemas serios, que una alta predisposición a infosura. Después hay que tener en cuenta las heces con cierto cuidado. Fíjense cuando empieza ahí, que preguntan, ¿el caballo bosteó? A veces los caballos arrancan con un cólico y de golpe a la hora o a las 2 horas te dicen, usted sabe que ya bosteó, como si eso no solucionó el problema. Pero muchas veces puede haber movimientos donde todavía quede algo en un intestino que está en lucha, y que haya bosteado no significa que esto esté solucionado. Hay que ver la frecuencia, si hay cambios en la consistencia de las heces, si estaban más o menos blandas. Los caballos que, por ejemplo, presentan un síndrome febril asociado a un cólico, cuando hay fiebre casi siempre desecan la materia fecal. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todas esas preguntas. El control parasitológico es importante porque ahí tenemos que tener en cuenta que existen parásitos que pueden dar un tipo de cólicos, por ejemplo, ascaris en potrillos de 6 meses a 1 año, que compiten por el sustrato. Tenemos a veces aras o cabañas de caballos que tienen mucha cantidad de caballos en poco espacio, que dan muy bien de comer, entonces los ascaris casi no tienen sintomatología. No pasa como un estróngilo que directamente hematófago se prende en la mucosa y suelen dar alguna manifestación de pelaje hirsuto, la carga con estróngilos, no así la de ascaris. Y por ahí, si no se hace un control parasitológico y se usa un vermicida, puede haber la muerte y salida de un montón de ascaris que pueden generar obstrucciones por ascaris. Otras enfermedades previas, las dijimos, las adenitis. La adenitis normalmente en el caballo tenemos los ganglios submaxilares, los retrofaringios, que son los encargados de parar a las bacterias que puedan ingresar al cuerpo del animal. Si un caballo es tratado algunas veces con esos cócteles antibióticos que tienen corticoides y antibióticos, muchas veces lo que hacen es actuar como un gran antiinflamatorio, y ese primer ganglio, que sería la barrera para esas bacterias, permite que lleguen las bacterias a ganglios
que estén ya sea en mediastino o a veces en abdomen. Entonces pueden dar adenitis bastarda con un infarto ganglionar en el mesenterio. Entonces puede dar el aumento del tamaño del ganglio que está en el mesenterio, una disminución de la irrigación. Como es mucho más grande el ganglio, le cuesta más a la circulación arterial llegar, entonces muchas veces podemos tener cólicos postprandiales. Después de comer, algunos caballos manifiestan en la historia clínica, y cada tanto, después de comer, aparece mirándose la panza, manotea, y después se le pasa. Se nos ocurre tomar temperatura y nos encontramos con que a veces tienen ondas, que normalmente las adenitis cuando están circunscritas no dan un síndrome febril muy agudo y muy alto, pero sí tengo como ondulaciones en la curva de la temperatura, en curvas térmicas. Cirugía abdominal previa y también fundamental, ¿qué se le estuvo dando? Uno de los colegas que siempre nos interesa escuchar es el doctor Espinosa, uno de los primeros cirujanos en abdomen acá en nuestro país, que tiene una charla muy interesante para alumnos, para productores y también para mí, para veterinarios. El título de la charla es ¿qué no hay que hacer en el caso del cólico? ¿Por qué dice eso el doctor Espinosa? Porque siempre está preguntándole qué le estuviste dando, porque él muchas veces le llega un caballo medicado, enmascarado. Por eso la pregunta de antecedentes sobre qué se estuvo dando en ese caballo que tiene cólico. Muchas de las drogas que se usan pueden ser totalmente contraindicadas. Por eso tenemos que tratar en la anamnesis que nos digan de la mejor manera. Si le preguntamos al cuidador de un caballo de carreras, ¿qué le estuviste dando? El tipo sabe que puede meter la pata, entonces normalmente, no le di nada, no te quiere contar, de alguna manera, che, lo veo muy bien, ¿qué le estuviste dando? Tratar de estimular, porque eso me ayuda a mí a explicarle al cirujano que me preocupa lo que se le estuvo dando, porque lo veo demasiado tranquilo y el caballo hace 2 días que está con cólico. Así que bueno, cualquier duda sobre esto también la suben a... Ahí están viendo fotos de potrillos con la característica actitud postural acá de un potrillo levantando la cola intentando defecar en la retención de meconio, un revolcarse que muchas veces es aparatoso en los potrillos, y acá están viendo un intestino de una hernia inguinal que se operó, se hizo la resección del intestino necrosado. Hernia inguinal aguda. Ya después tenemos un examen clínico sistemático. Siempre está la inspección, que es todo lo que me muestra el caballo, además de toda esa anamnesis que a veces la voy a estar haciendo viendo el caballo. A veces estoy yendo y estoy tratando de preguntar, ¿de dónde lo trajiste? ¿Cuánto hace que come lo que come? Mientras voy hacia el lugar donde está el caballo. Cuando llego y lo veo, trato de hacer la inspección. Primero doy toda la vuelta, lo miro, la actitud que tiene, que muchas veces llamamos mímica, que es lo que me muestra el caballo de alguna manera, qué es lo que le está probablemente molestando. Algún dato objetivo, si está sudando todo el caballo, si hay sudor en una parte, si hay un cambio en la simetría del abdomen. Por ejemplo, si tengo una distensión secal, voy a tener el flanco derecho lleno y el flanco izquierdo va a estar hundido. ¿Por qué? Porque tengo un aumento de la distensión casi siempre por gas del ciego, que está en el flanco derecho. La temperatura rectal siempre tiene que ser tomada antes de la palpación rectal, que es otro de los puntos importantes que hay que hacer en el examen del caballo con cólico. La palpación rectal, por eso,
lo ideal es tomar la temperatura. Y entonces, frente a los caballos con cólico, podríamos dividir en los cólicos que presenten fiebre, que me preocupan, son un problema que no es tan fácil de derivar a un cirujano, le estamos mandando un problemón. Si un caballo tiene un cólico bastante aparatoso y está con 40, 41 de temperatura, me preocupa que no esté desarrollando una salmonelosis, una colitis importante que termine en una diarrea, que eso llevarlo al quirófano sería a un centro donde lo tengan al caballo, puede ser, pero no entraría a un quirófano. Ahora, si el caballo lo medican con antiinflamatorios, no esteroides potentes, pueden enmascarar todo esto, hasta la fiebre. Por eso me interesa mucho qué le estuvieron dando. Y la temperatura rectal antes de la palpación, porque la palpación va a hacer que el recto se llene de aire y la temperatura rectal por ahí me da menos de lo normal. Antes de hacer la palpación, tomo la temperatura rectal. Y el sistema cardiovascular es lo primero que debería examinar en el caballo, que está me preocupa mucho, porque tengo que derivarlo rápidamente, y la frecuencia cardíaca me está diciendo si hay dolor o si hay un compromiso sistémico. La frecuencia cardíaca es muy importante y es lo que casi siempre me pregunta el doctor Maturín cuando le hablo y le digo, tengo un caballo que tengo un sondaje nasogástrico, le saqué líquido, no oculto muy bien los sonidos, no tiene buenos sonidos y noto una distensión de intestino, a mi juicio, en la palpación rectal. Y por ahí me dice, ¿le tomaste la cardíaca? Porque en el medio del lío, con el compromiso que por ahí tengo con algún caballo, con algún cliente, me olvido de tomar la cardíaca. Entonces les recomiendo mantener este orden, tomar la frecuencia cardíaca, que es lo primero que les va a preguntar. El dolor muchas veces puede estar más o menos mejor, desde el punto de vista no se mira tanto, pero la cardíaca no es tan fácil que la baje. Me está diciendo, junto con la intensidad del pulso, que me va a hablar si yo tengo una frecuencia cardíaca muy alta y el pulso facial no puedo casi palparlo, me preocupa. Ya estamos hablando de que hay un corazón que le está costando generar todo el gasto cardíaco y el sistema hemodinámico puede estar alterado. Por lo tanto, uno de los problemas que puedo tener es un caballo que está enmascarado, lleno de antiinflamatorios, con una obstrucción estrangulada, con liberación de toxinas que me están dando un shock endotóxico y yo le mando un desastre al cirujano. Así que es muy importante esto. Cuando comparo el pulso de la facial, lo que estoy comparando versus la digital es la intensidad. No es que hay un cambio en la frecuencia es la misma. ¿Qué me va a llamar la atención de un cólico donde yo sé que el caballo se comió una bolsa de maíz de golpe y sé que tiene un montón de almidón del maíz liberado en el intestino grueso y que me predispone a una disbacteriosis que puede dar una laminitis aguda? La laminitis tiene un momento que se llama fase de desarrollo, que es cuando se está desarrollando justamente la disbacteriosis por muerte de las bacterias celulolíticas y se mueren porque no hay más celulosa, hay un montón de almidón, empieza a haber un aumento de las amilolíticas, empieza a bajar el pH, empieza a aumentar el ácido láctico y eso genera muchas veces un problema hemodinámico que genera un cambio en la circulación de lo que serían los junts arteriovenosos que hay en el casco. Una de las paradojas, de lo que sería la paradoja de la enfermedad, es que aumenta la intensidad del pulso de la arteria digital, la intensidad comparado con el pulso de la facial. Entonces, de alguna vez estoy diciendo, vos sabés una cosa, este caballo todavía camina bien, pero me parece que estamos mal. Está generando un
una alteración circulatoria en el casco y es muy fácil que termine en una laminitis. El llenado yugular es cuando yo comprimo la gotera yugular, cuando el caballo tiene una menor presión venosa central. La yugular no se llena tanto y eso se da porque hay una pérdida de líquidos. ¿Dónde está el líquido? Muchas veces está dentro del lumen de intestino grueso o intestino delgado. Está dentro del lumen. La prueba del pellizco es para ver la hidratación, que me interesa mucho por todo eso que estuvimos hablando de la circulación enterosistémica. Esos 136 litros, si en alguna parte de una obstrucción empieza a haber un aumento del agua dentro del lumen que no se reabsorbe. Y ese caballo está deshidratado con un tercer espacio. Tengo un montón de agua dentro del lumen de intestino, grueso o delgado. Me va a indicar la deshidratación. La perfusión capilar y el color de la mucosa es cuando yo comprimo con el dedo la encía, comprimo, retiro el dedo y veo lo que demora en volver a llenarse esa marca que deja el dedo en la mucosa. Cuanto más se demore, menor perfusión capilar tengo, y me está hablando de todo el cuerpo del animal, de todo el organismo. El color de la mucosa, cuando tengo un color rojo de ladrillo me preocupo mucho. Cuando tengo un color cianótico en el borde de la corona de los dientes, un color azul, me está diciendo que no está habiendo una muy buena perfusión. Ahí me interesa mucho preguntar qué le estuviste dando. Si a ese caballo que está con un dolor cólico le dieron, por ejemplo, un tranquilizante que se usa muchas veces, que es acepromacina, probablemente aumente el problema porque tiene una acción vasodilatadora importante. Entonces, muchas veces estoy perjudicando. Si al caballo no lo ven orinar, y no orina porque no hay agua que llegue al riñón, y se les ocurre dar un diurético, también vamos a tener un desastre porque vamos a tener una pérdida de agua y pérdida de electrolitos. Así que tengo todo un tema que ver acá con el sistema cardiovascular. Y el sistema respiratorio, ¿qué tipo y frecuencia Sí, de... Ale, antes de Sí, seguir, porque si no se van a pasar mucho. Una, si podías explicar qué es lo que son las mímicas, que expliques bien qué es antes de... ahora venían las fotos. Ah, bueno. Después, una pregunta con respecto a la retención de meconio en caso de un caballo que no haya, de un potrillo que no haya calostrado, si se le podía dar calostro de otra especie. Yo no me animaría a meter, porque esos son inmunoglobulinas que después van a entrar al torrente circulatorio. Yo No, no me no, animaría ni en, pero no. bueno. Lo que se hace en aras, lo que se hace en algunos aras es, de algunas yeguas mansas, frizar calostro, Claro, bueno, mansas, él decía en caso de no tener un banco de calostro, si no pero tenés un no banco puso de una pregunta con eso. calostro, no. La parte inmunológica, bueno, la transfusión de plasma, pero más que enema y de última cirugía, pero usted piense que ese intestino está abierto a que se absorba de todo, pueden ingresar a inmunoglobulina de otra especie, eso puede ser un despelote, No, 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 nunca lo pero escuché. a mí no se me... No, eh, no. después, Porque bueno, además hay sí, que tener en cuenta que la yegua madre tiene una placentación adhesiva. sí, Por lo tanto, los anticuerpos calostrales son muy grandes y el intestino de ese potrillo está durante unas 8 horas muy abierto para que penetren esas proteínas, esos anticuerpos. Son yo diría que de la especie, no se me ocurre. sí, no, Con respecto a todo ese examen clínico que traté de hacerlo y no es tan fácil acortar, el sistema respiratorio me interesa verlo cómo respira. Si tengo dilatación gástrica o timpanismo, tengo una acidosis metabólica, vamos a tener una frecuencia aumentada, ya sea porque hay una acidosis e intenta aumentar para liberar hidrogeniones, o porque mecánicamente el diafragma no puede expander, entonces hace una respiración corta. Y la ocultación de la cavidad abdominal, fíjense que es al final de todo. Primero estoy mirando un montón de cosas y me tomo 3 a 5 minutos
la intensidad, la ubicación, a veces ocultar la cavidad torácica, porque a veces puede haber intestino que llegue a atravesar la cavidad torácica a través de una hernia de hiato, por ejemplo, y me preocupa mucho que no se escuche nada, que haya presencia de un hilio paralítico. Acá justo que estaban preguntando, acá están viendo, estas son fotos del White, del caballo que hace todo. Mímica anterior, cabecea y a su vez manotea o se mira el flanco cercano en la mímica anterior. Mímica posterior, por ejemplo, si tengo una compresión de la flexura pelviana, podría el caballo inclinarse para evitar a tener presión de esto. Lo que está tratando es de quitarle presión a la parte posterior de la cavidad abdominal. Y esta en una mímica anterior que es rara de ver, yo la debo haber visto 4 o 5 veces, muchos años de profesión. Son caballos que quieren quitarle presión al diafragma en una dilatación gástrica importante. Si yo veo esto salgo disparando a buscar una sonda nasogástrica porque es una forma rápida de liberar de gas y de líquido a ese estómago que está distendido. Puede también salir uno disparado cuando ve que hay una actitud ortopneica y que el caballo tiene un cólico y injuria reciente, que estoy diciendo, este tipo urgente tengo que poner una sonda. ¿Por qué? Porque es la única manera rápida de descomprimir el estómago antes de medicar con cualquier cosa. Recuerden que los caballos no pueden vomitar. Estos son los caballos que muchas veces dicen, se estira, no quiere, tiene problemas para orinar, tiene un cólico renal, entonces le dan una furosemida. En realidad lo que están haciendo es tratan de acomodar el meso, porque tienen un grado de compromiso, de extracción del meso, y están buscando la posición que les quede más cómodo. De pobres bichos no les queda ninguna cómoda. Estas son posiciones de recumbencia, cuando los caballos están como tranquilos, se echan y se quejan, y esta White la da porque los caballos se echan y muestra un renversamiento del labio, como la que tienen los padrillos cuando huelen feromona, el signo de Flemen, y para White es un signo o un síntoma de un pronóstico que empeora. Acá están viendo la foto seriada de un cólico aparatoso. Este cólico aparatoso es el peligroso para nosotros. Queremos revisarlo y es muy probable que este caballo, por el dolor, no vea a nadie y se tire y adentro del box se nos caiga encima, nos patee o nos apriete contra las paredes del box. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de alguna manera de medicarlo con alguna medicación que le saque el dolor, lo tranquilice y que no altere el sistema hemodinámico. Por ejemplo, silacina o silacina con algún opioide tipo butorfanol, minimizando las dosis porque las dos drogas no alteran al sistema circulatorio, pero sí disminuyen la motilidad. Por lo tanto, es para poder evaluarlo. La silacina dura pocos minutos, pero me permite examinarlo con una mayor tranquilidad, de que no se lastime él y no me lastime a mí. Acá están viendo una distensión del flanco izquierdo. Acá no está el ciego, pero una distensión evidente, como se llena, son fotos de casos. Acá también recumbencia y depresión que puede aparecer en los caballos cuando ya tienen una endotoxemia que los obnubila, o producido por la cantidad de cosas que le dieron. Yo veo estos caballos y digo, ¿qué le diste? La silacina es de venta libre, la acepromacina también. Entonces el caballo llega, se baja del tráiler, o yo llego y lo encuentro al caballo ahí con una obnubilación y yo estoy pensando, lo evalúo y me parece como que la frecuencia cardíaca no está tan alta, el pulso es palpable, y en una de esas lo que hicieron fue medicarlo con alguna droga. Acá vamos a ver un cólico de un neonato, espero que se vea lo mejor posible, creo que siempre hay algo de delay,
en las filmaciones, pero están viendo un cólico, un potrillo neonato que fue a cirugía. Esa es el patio del centro de cirugía equina en el hipódromo de Las Flores, una yegua parida que tenía algunos días de vida y que tenía una invaginación. Esto es una filmación que me cedió el doctor Maturín previo a la cirugía. Con ese cólico así, empezó y se mantuvo y se derivó al centro. No era una retención de meconio y así llegó. Esto es un cólico de intensidad moderada, como para que vean cólicos de caballo que estaban ahí, filmados en la pared de un box dorsal, caballo que se estira un poco, lo estamos mirando alguna actitud, se vuelve a echar, ya lo van a ver. No es un caballo que sea tan difícil de revisar, pero un cólico de intensidad moderada. Siempre lo ideal es tener una manga donde llevar a estos caballos y examinarlos. Un brete, ya van a ver una foto. Acá, ahí están viendo ese cólico de intensidad moderada. ¿Qué nos interesa evaluar? Frecuencia cardíaca, que nos va a decir si la frecuencia cardíaca está en 50, 60, que hay dolor, pero bueno, no me preocupa tanto como si tendría 70 latidos por minuto. Seguramente tendría mayores síntomas. Otra forma de mostrar dolor, abdomen en tabla. El caballo no se quiere mover, como pasa en una peritonitis o pleuritis. En este caso, una foto de una yegua en la cual hay una pleuritis, se observan los espacios intercostales con la contracción de los intercostales, la panza rígida con la contracción de los músculos abdominales, y esto, donde uno lo toca, el caballo se defiende o se queja por el dolor de la pared. Acá este es un video de un caballo que tiene una leve intensidad con signos de dolor crónico. ¿Qué se ven? Se ven imágenes en la cabeza, en el codo, que hace tiempo que este caballo está con dolor. Este es un caballo que comía pasto y se lo largaba a comer pasto acá en este picadero arena, y cuando le hicimos el tacto, esto en el Club Hípico Paraná, le pusimos agua al guante y en los dedos del guante quedaba la arena. Los cólicos por arena terminan siendo que la arena va hacia ventral del intestino grueso y genera una irritación de la pared del colon. Esto, ¿por qué lo dejé? Porque justo fue una vez que llegué a un lugar donde llegaban los caballos después de un día de trabajar, y esto es normal, esto pasa en los caballos después del trabajo, y a veces lo vemos en el hipódromo, caballos que dieron 2 o 3 vueltas a la cancha y se revuelcan para descontracturar sus músculos después del trabajo, y no tiene ningún... no es un cólico, como para no confundir esto con un cólico. Después vamos a la inspección particular. Dos Sí, cositas. No, sí. uno pregunta si ese líquido de tercer espacio en su mayor parte va al lumen intestinal o es intraperitoneal. No, el tercer espacio está dentro del lumen, queda ahí y no puede ser absorbido. No es Igual, que van. Sí, vamos a hacer una punción peritoneal y es factible que encontremos cambios. eso. Pero No, sí. Y si podés repetirlo de sedación, anestésico sedación. O sea, en el caso de estar frente a un caballo con un dolor agudo, normalmente nunca tratamos de usar acepromacina porque no sabemos qué está pasando en ese abdomen. Y la acepromacina es un vasodilatador. Y como a mí me preocupa mucho la circulación enterosistémica,
yo con 1 centímetro y medio de acepromacina estoy alterando mucho el estado de las arterias de todo el cuerpo. Por lo tanto, le voy a alterar la llegada de sangre al intestino. Espero ser claro. Por eso utilizamos silacina sola o a veces combinada con butorfanol, que no tienen ese efecto vasodilatador. Acá estamos viendo una mucosa bucal normal, rosada, pálida, suave. Ahí empieza a ponerse con un color más subido de tono, más todavía. Esto sería la prueba de la perfusión. Y acá están cuando saca el dedo y se observa esa marca y normalmente en 1 a 2 segundos debe volver a llenarse. Si demora, es lo mismo que pasa con el signo del pellizco, del pliegue, que me está indicando la deshidratación. Cuanto más demora, mayor deshidratación hay. Acá están viendo el estetoscopio apoyado en la tráquea, en los primeros anillos traqueales, como para ocultar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la temperatura rectal previa a la palpación rectal. El signo del pliegue, el hundimiento del ojo, que lo puedo observar. Si yo conozco el caballo y lo veo con los ojos hundidos, digo, che, no le diste nada para que orine por las dudas, porque por ahí no orinaba y le diste algo. Sí, porque lo vi que orinaba poco y le di 3 centímetros, pero ya orinó y se mejoró. Se mejoró porque no le quedó mucha fortaleza para demostrar los síntomas. Quedó con una deshidratación aumentada. La intensidad del pulso en la arteria facial, comparando con el pulso de la digital en la cara abaxial de los sesamoides. A mí me gusta acá, me acostumbré, y si no, aquí, no con el pulgar, porque el pulgar tiene pulso propio. Entonces utilizo dedo índice y mayor apoyados sobre la cara abaxial de sesamoides y o sobre el lado medial y lateral de la cuartilla, donde discurre la arteria digital. Recuerden que el pulso incrementado es un prodromo presuntivo en la infosura aguda o la laminitis. Este sería el esquema de la ocultación desde dorsal hacia ventral de la cavidad abdominal, desde la base del ciego, en este caso, donde voy a escuchar el ruido de cascada, la inyección de líquido por el orificio iliocecal y el ruido de turbulencia o que provoca el movimiento del ciego cuando mezcla, luego de la inyección de líquido, de ese ruido de cascada. Y acá borborismos que a veces pueden confundirse crepitaciones, crepitación que es el ruido del intestino que está sin movimiento, no confundir con el borborismo. Tomarse un tiempo, 3 a 5 minutos. En el examen clínico también tenemos que tener la percusión y la palpación. Percusión en el flanco, el sonido timpánico, y si no, le pongo el estetoscopio y ya van a ver cómo, haciéndole un golpe con la uña del dedo, como si fuese soltar el dedo sobre la pared del flanco, voy a ocultar cierto ruido de reverberancia como si fuese un tambor que me está diciendo que hay algo de gas. El escroto en el macho, la palpación, la auscultación también, o la ecografía. El sondaje nasogástrico es obligatorio porque es diagnóstico muchas veces y puede ser terapéutico en un abdomen agudo donde hay una distensión gástrica aguda, ya sea primaria, el estómago no pasó para el intestino el contenido, o secundaria, el intestino delgado refluye hacia
atrás, refluye, entonces tengo una llegada de líquido del intestino rico en bicarbonato por el páncreas, que me va a tamponar el ácido gástrico, el ácido clorhídrico. Si yo hago un sondaje nasogástrico en un estómago normal, me voy a encontrar con un pH bajo. Si tengo un caballo con una dilatación gástrica secundaria y hago un sondaje, al principio puede que no me dé. Por eso siempre decimos que el cólico no hay que tomarlo con una foto. Yo llego a ver un caballo con un cólico y parece que se acomodó y me voy y lo hablo por teléfono y cómo está, porque por ahí me tengo que volver y yo en realidad no me di cuenta y estaba frente a una obstrucción. ¿Qué pasa? Entonces, de golpe me encuentro con el sondaje nasogástrico, ahora es bien alcalino porque hay reflujo. Esa es una dilatación gástrica secundaria. El volumen, el color, el pH. Y la palpación rectal es fundamental porque lo que hago es tratar de palpar toda la cavidad pelviana y casi el 40% de la cavidad abdominal. No alcanzo a palpar todo, pero puedo identificar algunas cosas que me parecen normales, tratar de ver qué es lo que está normal y qué es lo que me llama la atención. A veces digo, acá hay algo que no me gusta. ¿Y qué es? No sé qué es lo que estoy tocando. Puede ser que sea el vaso que tenga algún grado de alteración, que se haya movido un poco. Puede ser que haya un atrapamiento nefroesplénico. Puede ser que haya una torsión del colon y no me deja meter la mano y no sé qué es. Pero cuando puedo palpar, trato de clasificar lo que palpo. Estas son ese golpe con el dedo para ocultar si hay un sonido que reverbera. Ahí están viendo la ocultación de los sonidos pings. La palpación del escroto, la ocultación también, para distinguir entre un edema, inflamación orquitis, una hernia escrotal, varicocele, hidrocele, y podemos hacer una ultrasonografía. Acá están viendo la imagen de una hernia inguinal separada del testículo. El sondaje nasogástrico, que es fundamental y debería ser obligatorio, siempre quedarme tranquilo que no hay reflujo. A veces tenemos algunas enfermedades sistémicas como la enteritis anterior provocada por Clostridio, que a veces cursa con un síndrome febril más leve y si está medicado con antiinflamatorio, yo creo que es un cólico y en realidad tengo una inflamación perdón, del duodeno, una enteritis anterior que hace que refluya líquido y el caballo tiene una sintomatología no tan aparatosa. ¿Qué estoy haciendo acá? Con esta posición de cabeza y cuello, yo no quiero que el caballo estire la cabeza, porque si estira la cabeza es mucho más fácil que la sonda ingrese a tráquea. En cambio, con una ventroflexión de cuello y con el dedo impidiendo que se meta en este saco ciego que tiene la nariz, el hollar por el techo, la sonda pasa por el piso de la cavidad nasal, por el meato nasal ventral, discurre hasta que uno siente que hace tope contra el ostium y donde el animal nos dejó penetrar, lo pasamos. ¿Cómo tenemos que estar? Lo ideal es que lo hagamos en una manga, si podemos tenerla, y si no, podemos ponernos con la espalda nuestra contra el caballo para evitar un manotazo. Es fácil que no nos mete un manotazo, y si no, con alguien que lo sostenga. ¿Qué me gustaría a mí que pase? Que poder ver el lateral izquierdo, que está la gotera yugular, y vemos la sonda que pasa, la vemos pasar. Es lo mismo que si yo veo tomar agua a un caballo y me voy a mirarlo cómo toma agua o cómo come, y yo voy a ver el bolo que pasa por el lado izquierdo, la onda que pasa por el esófago. Del lado derecho no la voy a ver, tengo que poner del lado izquierdo. Puedo palparlo también, para palpar la sonda. En los sangre pura de carrera, que tiene una gotera yugular
fácil de ver, es más fácil. En algunos caballos con el cuello más musculoso e indefinida la gotera, como pueden ser los criollos, no es tan fácil de ver. Pero ¿qué siento cuando pasa la sonda? Cierta resistencia, porque el esófago es un órgano muscular. En cambio, si entra en la tráquea, que tiene un anillo, un esqueleto cartilaginoso, la sonda va libre dentro del espacio de la tráquea. Y yo veo que pasa con facilidad. Pongo el extremo de la sonda en mi oído y lo siento que sopla y a la misma vez que respira. Estoy en la tráquea. Así que tengo que volver a acomodarlo. Acá, ¿qué están viendo? Una foto del doctor Espinosa con un evidente reflujo gástrico importante en un caballo que seguramente o está por entrar un cólico o lo está evaluando luego el cólico. Acá están viendo tiritas para ver el pH. En este caso lo que ven es en una probeta donde hay líquido que ha salido del reflujo. Luego un tiempo sedimenta y lo que se ve es el color más negro que da la bilis. O sea que, ¿qué está pasando acá? Ya hay líquido de intestino. A pesar de que la bilis tiene ácidos biliares, el páncreas, que tiene mucho bicarbonato, me da un cambio hacia la alcalinidad. Por lo tanto, el pH normal, que sería de 2 a 4, me encuentro con pH de 8, 9. Ya con 7 me parece acá hay algo que está refluyendo del intestino. Terapéutico y diagnóstico. Acá vamos a ver un videíto de un reflujo nasogástrico importante del centro de cirugía hace mucho tiempo. Están evaluando un caballo. Esta es una manga como la que tenemos en nuestro hospital. Esta es la que está en el centro. A mí me gusta mucho esta manga porque es más pequeña. El animal entra justo. Como pueden ver, el animal entra y la puerta posterior es baja. ¿Por qué? Porque me permite hacer un tacto y que el animal no se tire. Me da tiempo a que yo saco el brazo. Y además, con la cabeza alta, impide que baje la cabeza y pueda patear alto. Cuanto más alta está la cabeza, la patada va a ser más baja. Si la manga es muy grande y le permite bajar la cabeza, el animal con la pata puede llegar a pasar la puerta. En la palpación rectal es fundamental que le digamos al dueño que hay riesgos. En los animales jóvenes que nunca se les hizo tacto, que tengan tenesmo, esto es común que pueda pasar. Un desgarro parcial, acá hizo un desgarro y no rompí la serosa, acá pasó y la mano entró a la cavidad abdominal. Una peritonitis con seguridad, con la muerte del animal en 48, 72 horas, tenemos un problemón. Y si, como muchas veces estamos tentados a hacer, vemos que sangramos y nuestra mano sale con sangre, muchas veces el miedo nos paraliza, nos lavamos rápidamente y nos queremos huir. Les diría, no lo hagan. Por eso es importante explicar que tenemos un riesgo cuando vamos a hacer esto. Por lo tanto, por ejemplo, el doctor Espinosa, 15 minutos antes de esto, hace una aplicación de metilbromuro de matropina, que es buscapina, para impedir espasmo. A mí me gusta hacer enemas de agua con lidocaína después de un vaciado de la ampolla rectal, o se puede hacer una epidural baja con 4 centímetros de lidocaína. Cada uno tiene su sistema. Tratando de que cuando hacen, primero explicar, después las precauciones y después tratar de sacar primero toda la materia fecal para después trabajar lentamente y no estar haciendo una palpación con materia fecal que esté dentro del recto. Entonces, lo primero es qué tenemos de normal. Acá estamos viendo la flexura pelviana, el ciego, Boñigas, la raíz del mesenterio con la arteria mesentérica,
vaso y riñón izquierdo, que nos ayuda a que veamos el espacio nefroesplénico que está acá. El riñón derecho no llegamos, está más adelante. Acá estamos viendo vejiga y flexura pelviana. El intestino delgado, acá en la zona del ijar izquierdo, que no es palpable. Es palpable cuando hay distensión. Acá están viendo una imagen del Glass Horse, está palpando la tenia cecal, palpando la arteria aorta. Acá están viendo vaso y riñón, el espacio nefroesplénico, la palpación de la flexura pelviana, lo que es normal, acostumbrarse cuando hacemos palpación en aras, para palpar el aparato genital en una hembra, tratar de palpar también todo lo que sería el... No sé si me están escuchando. A ver, dejo de compartir. Bien. Yo acá, no sé si me escuchan. Se escucha bien. Sí, profe, se escucha. Ah, bueno. Se escucha, sí. profe. Bien, porque Nico se acercó para decirme que no se escuchaba. Sigo. Entonces, acá lo que están viendo es cómo es el mecanismo del atrapamiento nefroesplénico. Para explicarlo, fíjense cómo se puede atrapar. ¿Qué es lo que pasa en el atrapamiento nefroesplénico? El vaso, frente al dolor, puede hacer una contracción aguda. Hay una contracción esplénica. Y el caballo justo está rolando, está girando sobre su panza y lo que hace es que el colon ventral se meta, lo sigue el colon dorsal y fíjense cómo queda el colon dorsal, se da vuelta y te queda el colon dorsal y el colon ventral por arriba, y uno lo que va a ver es una distensión de la fosa del ijar izquierdo, y yo meto la mano y no puedo llegar a palpar el vaso porque tengo toda la masa del colon en el espacio nefroesplénico. Eso sería el atrapamiento nefroesplénico y cómo se produce. Acá están viendo algunos hallazgos definitivos característicos. Hago una palpación del anillo y estoy palpando al intestino que se mete. La distensión de intestino delgado, que parece como si fuesen cámaras de bicicleta distendidas. El intestino delgado normalmente no se palpa y cuando lo estamos palpando decimos acá, esto, la única manera, en alguna parte hay cierta obstrucción porque se está llenando de gas el intestino delgado. Acá están viendo un vólvulo de colon, no me deja meter la mano y estoy palpando la masa del colon. Una impacción cecal, estoy palpando el ciego y la impacción puedo apretar y parece cuando vuelvo a tocar como que queda la marca de mi dedo. Eso yo nunca lo he podido hacer, pero lo citan los libros. Y acá están viendo el atrapamiento nefroesplénico, algunas de las cosas que se pueden palpar. La palpación de la cavidad pelviana, tratar de palpar los anillos inguinales de los machos, la palpación del ciego, y después algunos exámenes complementarios que son fundamentales. La punción del abdomen. Normalmente en el abdomen hay líquido abdominal del color amarillo, transparente, pajizo, menos de 2 gramos cada 100 centímetros de proteínas totales, menos de 4.000 blancos de células, aproximadamente 1.000 a 500 células es lo normal, y un volumen de 1 a 2 centímetros. Hoy estaban haciendo una pregunta. Cuando hay mucho líquido, en una obstrucción simple hay un aumento de la presión, pero cuando hay mucho líquido en una obstrucción estrangulada, va a haber un aumento de la posibilidad de que rápidamente pase primero líquido. Lo primero que pasa cuando hay un aumento en la presión es líquido. Después, si sigue, debido al proceso que genera una obstrucción estrangulada, van a pasar proteínas. Entonces empiezan a aumentar las proteínas. Sigue manteniéndose
la obstrucción estrangulada y ya pasan células. Entonces voy a encontrarme con un líquido a veces teñido de cierto color rosado, más o menos importante, que me está diciendo que están pasando células blancas y células rojas. Entonces, también puedo agarrar y pedir un hemograma, porque el hemograma me interesa mucho el hematocrito. Para algunos autores, cuando el hematocrito llega a 65, no deberíamos derivarlo a un quirófano porque tiene poca probabilidad de sobrevida por la gran deshidratación. Si encima tengo el líquido muy afectado, me está diciendo que ese animal no tiene chance de salir bien de esa anestesia. Entonces, yo como clínico no quiero derivar un muerto que entra caminando al quirófano. ¿Qué pasa? Normalmente el cirujano que lo vuelve a evaluar dice, yo no lo quiero operar porque este no va a salir. Son cirugías de mucha tensión, de mucho compromiso, caras, entonces nadie quiere operar un caballo que no llega en condiciones hemodinámicas de salir adelante. El hematocrito es fundamental. En el leucograma, por ejemplo, ¿para qué me ayuda? En una peritonitis difusa, una necrosis intestinal avanzada porque hay una obstrucción estrangulada ya avanzada, voy a tener caída de los blancos en el hemograma. Y en una adenitis, esa adenitis que hablábamos que generaban fiebres ondulantes, con cólicos postprandiales, puedo tener un absceso en un ganglio y me va a dar una leucocitosis en el hemograma con gran cantidad de glóbulos blancos del tipo de los neutrófilos, neutrofilia, y si hago una punción peritoneal, normalmente me puedo encontrar con una cantidad importante de blancos. Yo puedo decir, acá hay un absceso. Probablemente lo pueda enganchar ahora con ecografías transparietales o transrectales, pero a veces no llego a agarrar toda la cavidad. Acá están viendo la punción en el sitio más declive. Vamos buscando el sitio más declive de la cavidad abdominal, usamos nuevamente una aguja 48 o 58, de acuerdo a la raza, punzando con suavidad y podemos conseguir líquido cero abdominal normal, en este caso el cero hemorrágico, que me está hablando de cierto compromiso sistémico, hemodinámico. Acá están viendo el cero hemorrágico versus el normal de color, pero el volumen es muy importante. Presencia de neutrófilo, acá han hecho un frotis, bacterias. Y acá espero que se vea, este es un video de una aguja 48, cono verde. Como pueden ver ahí se está lentamente llenando. Estoy tratando de mantener, porque se mueve la aguja con la respiración del animal, y ahí estoy haciendo una punción peritoneal en la evaluación de un cólico. La ultrasonografía, que me habla de la distensión que aparece en intestino delgado con líquido, y la distensión de intestino delgado con edema y engrosamiento de pared. Hoy es muy importante y en cualquier centro están haciendo ecografías, que es lo que intentamos hacer también acá en el hospital, en el servicio Equinos. Los exámenes radiográficos, hay una doctora más Vidaba, mexicana, que le gusta hacer exámenes radiográficos en potrillos. Ella lo usa mucho para Rhodococcus en la parrilla costal. Se podría hacer también en una retención de meconio, la parte final del recto. Y acá también en potrillos, para ver el ciego que tiene más o menos gas, con varios sacos de gas. Los puntos críticos, que esto es lo que dijo el doctor Merritt, que es el que escribe en el libro de Colahan, por eso la parte de digestivo del Colahan a mí me parece muy buena. Tuve la suerte de conocerlo hace muchos años al doctor Merritt.
en la ciudad de Córdoba, que fue una jornada en la década del 90, cuando podíamos traer a estos profesores de facultades de primer nivel de Estados Unidos a nuestro país, donde él habla de los puntos críticos. Fíjense, lo que está en rojo es lo que debería ser obligatorio. Todo lo demás podemos hacerlo, el dolor, cómo está, el examen hemodinámico, frecuencia cardíaca, la distensión, la perfusión, la peristalsis. Pero esto, en el caso de derivar, yo quisiera hacerlo, no siempre se puede, no siempre los caballos nos lo permiten. Sondaje nasogástrico en algunos caballos es difícil si no tengo una manga, por lo tanto, si no lo puedo hacer, explicar y hablar con el cirujano para derivarlo con toda la historia clínica, toda la medicación que se hizo, porque uno tiene que tratar de llegar al quirófano, y si tengo un caballo de valor y estoy a 300 kilómetros, de alguna manera tenés que medicarlo para que no se tire dentro del taire y no llegue totalmente destruido porque se tiraba. Después tenemos algunos diagnósticos diferenciales que cada tanto pueden aparecer. Fíjense que esto yo lo voy a dejar en el PDF. Cada tanto puede haber el aleteo diafragmático sincrónico, el flutter, aparece como si fuese un hipo. Y nos preguntan, este caballo está con un dolor de panza, y en realidad lo que tiene es un caballo que tuvo un ejercicio extenuante, por ejemplo, una carrera de resistencia o de endurance, que no es lo que yo atiendo, pero sí he visto caballos en verano correr distancias largas, medicados con furosemida, porque tenían antecedentes de hemorragia pulmonar, y al perder gran cantidad de electrolitos, fundamentalmente calcio iónico, generan una permeabilidad aumentada de la membrana, y entonces se acopla el diafragma con el corazón, y junto con cada latido el diafragma se contrae. Entonces llama la atención, parece como un hipo. La trombosis de la arteria ilíaca puede dar un dolor en los caballos, que sería la arteria que llega a uno de los miembros, o puede ser bilateral. Un caballo que después de un esfuerzo de cierta intensidad prolongado en el tiempo tiene una deuda de oxígeno importante en ese miembro, y el caballo llega arrastrando la pata, bañado en sudor, menos en la pata afectada. Se puede tirar al piso porque le duele mucho el miembro posterior, porque no circula la sangre. Es un dolor intenso por la isquemia. La litiasis vesical, la rotura de vejiga en neonatos, las pleuritis, un neumotórax, puede ser un problema parecido al de algún cólico, y no es un cólico. En algunos síndromes neurológicos alguien puede confundir a un problema neurológico con un cólico. Por ejemplo, una encefalitis aguda pueden creer que sea un cólico agudo. Algunos, en algún momento del tétanos, no puede masticar por el trismo. Y en el botulismo por la parálisis flácida que genera la toxina del Clostridium botulinum, alteraciones del comportamiento, caballos que manotean o que dan vuelta y que tienen una estereotipia, y cambia de cuidador, el perro no lo conoce y el caballo está con un cólico, y en realidad el caballo camina como un loco porque tiene ese alteración del comportamiento. Algunas toxicosis, aflatoxinas que pueden dar síndrome de obnubilación, y en realidad es un síndrome neurológico. En los padrillos puede haber un vólvulo testicular de 360 grados, que parecería una hernia inguinal aguda, y es peligroso revisarlo, porque el caballo nos va a rechazar con una patada cuando lo toquemos, muy peligrosa, hay que tener mucho cuidado. Algunos padrillos y caballos viejos, castrados, que tienen un prepucio con muchas criptas, donde es muy fácil que se junte mucho esmegma,
hay moscas, es muy común que te llamen por un cólico y en realidad es una miasis de prepucio. El caballo está a las patadas, se patea la panza, se castiga con la cola y a veces vemos el prepucio inflamado, hay algunas veces un olor bastante característico y cuando podemos relajarlo, en este caso si vemos que está todo bien, usamos acepromacina para permitir la ptosis peniana, examinarlo, verlo y palpar el prepucio. En la yegua problemas en el periparto y rara vez la ovulación. Cada tanto hay alguno que dice le duelen los ovarios que está por ovular, les diría que la única manera sería palpar el ovario. Yo hago diagnósticos de reproducción y por supuesto que si agarro una yegua con un folículo 4 o 5 preovulatorio y le aprieto el ovario, voy a notar una respuesta, pero no, es raro pensar que la ovulación pueda generar un dolor. Los quistes ováricos, cada tanto van a escuchar, yo no creo que haya quistes ováricos, la mayoría de los autores dicen que esos mal llamados quistes son los folículos de otoño, que son los que pueden aparecer en esta época, un poco antes también, en marzo, a finales de marzo, donde encontramos folículos de no son quistes, los quistes quedan siempre. Acá están viendo imágenes de aneurisma, donde acá voy a tener un dolor cólico postprandial, post ingesta de alimentos que fermentan. Hay gas y hay un aneurisma de la arteria que irriga un segmento intestinal. Entonces, el animal va a tener, cuando pasa por el intestino, ese kilo, que es el nombre que tiene el material alimenticio, cuando necesite irrigación va a tener menos y va a haber un dolor postprandial. ¿En dónde está el problema? No está en el lumen, sino que está en la irrigación. Hay un infarto no estrangulado, un aneurisma, como pueden ver, y un trombo. Muchas veces llegamos al diagnóstico por descarte, porque no encontramos nada y sospechamos que hay una alteración de la irrigación. ¿Qué hacemos frente al cólico? Bueno, voy a tratar de decir qué es lo que yo trato de hacer en el campo. Tratar de examinar, hacer todo ese examen y en el caso de que el dolor esté y que es la preocupación de los dueños o del cuidador, tratar de usar la mínima dosis de analgésicos del tipo antiinflamatorio no esteroides. Normalmente me gusta mucho usar dipirona, es un analgésico de acción corta, dura de 8 a 10 horas y me permite seguir evaluándolo. Y cuando es un cólico espasmódico, nuevamente mejoran y revierten. Entonces tengo una gran cantidad de cólicos que se van a mejorar solamente con dipirona. El flunixin utilizo dosis bajas. Van a ver en algunos libros que dice que el flunixin es un antiendotóxico. No lo es. Es un antiefecto endotoxina. Por lo tanto, si uso dosis altas de flunixin, seguramente voy a mejorar el caballo, pero lo que voy a hacer es enmascarar los efectos de la endotoxina. Y cuando le llegue al cirujano, el caballo, cuando el cirujano abre, se encuentra con que hay un compromiso de la víscera enmascarado por el flunixin. Los sedantes, ya lo dije, al igual que la detomidina, la silacina, utilizándolos, y por supuesto descompresión. El sondaje nasogástrico repetido o que se mantenga, dejo la sonda puesta. En algunos casos, si tengo la fosa del ijar derecho y palpo el ciego y me doy cuenta de que es el ciego y no que es el colon alrededor, puedo trocarizarlo, puedo usar una aguja espinal, saco el mandril y eso libera gas. Muchas veces hay que hacerlo previo a una cirugía, cuando se decide una cirugía, porque la distensión es una de las indicaciones para operar.
Entonces intento trocalizarlo ¿para qué? Para que con la caída no haya una ruptura del ciego lleno de gas. Y la fluidoterapia corrige la deshidratación, los desequilibrios de ácido-base y a la vez mejora la circulación del mismo intestino, que está también deshidratado. Podemos modificar la materia fecal en algunas impactaciones o en algunas fermentaciones que yo quiero que no se absorba, aceite mineral como vaselina, soluciones salinas que van a actuar como catárticos, sobrehidratación intravenosa oral, terapia conservadora. Por eso se utilizan dosis bajas de meglumín porque es un antiefecto endotóxico. Esto nunca lo pudimos usar. El doctor Espinosa creo que lo ha usado alguna vez, se lo han traído a Estados Unidos. Es un antibiótico que es un antiendotóxico. 6.000 unidades kilo intravenoso, no es barato. El DMCO disminuye los radicales ácidos libres y mejora la permeabilidad de membrana, lo hemos usado. La heparina, cuando tenemos un caballo que tenemos miedo que entre en shock, mejora la circulación y la perfusión. Los prokinéticos que se utilizan en medicina humana para estimular al movimiento, tenemos algún cuidado de usarlos. Va a depender esto de cómo esté. Si el caballo está deshidratado y está mal, no gastaría plata en esto. La eritromicina, que en los potrillos se usa muchas veces como antibiótico, en los adultos puede provocar una diarrea incoercible. Actúa como un estimulante de la motilidad, por lo tanto estamos dando una dosis muchísimo más baja como estimulante del movimiento. La dipirona ya la dije, hay que tener cuidado con la fenilbutazona, con todas esas drogas que siempre están en los estudios y todo el mundo les da en dosis altas. Son potencialmente nefrotóxicos. En un caballo que está deshidratado y que le dieron diurético y que han hecho un lío, seguramente lo terminan de destruir el riñón utilizando fenilbutazona o florixina. Lo tranquilizante, esta es la dosis habitual y damos la mitad o menos. Yo muchas veces doy mucho menos lo que hago es ir controlando cada tantas horas ir a verlo. O en la derivación a una cirugía. Los narcóticos disminuyen los derivados de los opioides, morfina, nalbufina, ahí es nalbufina, no nalbumina, tengo que corregirlo, y butorfanol. Y las asociaciones de silacina con estas drogas se disminuyen ambas dosis, porque disminuyen los movimientos intestinales. Los modificadores de la motilidad tienen resultados controversiales y hay que tener mucho cuidado y ver que no haya una obstrucción. Muchas veces se utilizan en los postquirúrgicos, lidocaína postquirúrgica con fluidoterapia. Esto algunas veces lo utilizamos, la clanobutina sódica, es un estimulante, es un colagogo. Estimula las segregaciones gástricas, pancreáticas y hepáticas. Los nombres comerciales, si lo quieren anotar, idocolina, Bicaepar, Genavil, hay uno que es duosecretina. Son estimulantes, recuerden que los caballos no tienen vesícula, por lo tanto lo que estamos haciendo es estimular a que las glándulas accesorias como páncreas e hígado aumenten su secreción. Y los inhibidores son bastante controversiales. Yo no me gusta ni siquiera la bucapina cada tanto. Si estamos seguros de que es un cólico espasmódico, con el uso de buscapina, que es lo que usamos en humanos, el Sertal, algo similar, seguro que va a andar bien. Y si no lo es, y si mi examen no fue del todo bueno y tengo una obstrucción y yo lo que hago es inhibir el movimiento, eso no va a mejorar. Por lo tanto, me va a enmascarar el problema y cuando llegue le mando un desastre al cirujano. Acá está de vuelta los modificadores, sulfato de magnesio, muchas veces podemos darlo en la ayuda de las impactaciones para
reblandecer la materia que está dentro del colon, vaselina. Y cuando decido la cirugía, cuando el dolor es persistente, no responde, hay un rápido deterioro de estado general, hay una extensión abdominal grave, ausencia de sonidos intestinales, reflujo gástrico persistente con aumento del pH y anormalidad detectada en palpación rectal con el líquido abdominal cero hemorrágico. Cuando tengo frecuencia cardíaca muy alta y pulso apenas palpable, no voy a llegar a ese extremo, tengo que hablar con el cirujano. Y si tengo un caballo que está muy mal y tengo un viaje de 2 a 3 horas, casi siempre en 2 a 3 horas llega muriéndose. Eso es lo que no quiere el cirujano. ¿Qué diría el doctor Maturín? Mándenlo ante la duda. Más vale que llegue y acá, si lo vemos que no es para cirugía, se vuelve. No como suele pasar que están un tiempo dando vueltas, porque, ¿por qué? Le disparan al hecho del gasto importante que genera una cirugía y cuando lo mandan ya es muy complicado sacarlo. Contraindicaciones. Fiebre. En algunos casos se ha llegado a operar, pero hay que decir que las posibilidades son menores. En el caso de una enteritis anterior, un examen rectal normal, el dolor que se controla por dipirona y se debería seguir monitoreando. Yo creo que aquí estamos, Nico, porque después siguen enfermedades del estómago, que creo que es úlcera gástrica. Yo se lo voy a pasar en PDF, pero me parece que es más interesante discutir esto con el tiempo que nos queda, si estás de No, acuerdo. sí, bueno, ahí justamente antes le había puesto uno por el tipo de preguntas, de que hacen preguntas también de la cirugía, del postquirúrgico y demás. O sea, la idea de esto es, como les decía, que sepan manejarse con un cólico a campo y que sepan decir, bueno, esto se deriva para cirugía, esto no, y mantenerse ahí. Cólico es bastante complejo, largo, incluso con una clase de 2 horas a las corridas se dio. Esto, no, es que es cierto. Cuando yo cursé quirúrgica estábamos 6 horas de clase hablando de lo mismo, de cuándo derivaron a un caballo a cirugía, para que se den una idea de lo complejo que es. eh, que no esquive. Entonces, si hay preguntas para él, por ahí justo puede contestar él. No, más que nada,